Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de Antropología estructural. Si la comparabilidad formal implica pérdida de contenidos, esto no significa que la antropología estructural se proponga como fin establecer solo relaciones carentes de contenidos. En realidad, este método busca explicar el sistema de principios que son inherentes a los elementos de las estructuras con independencia de sus procesos. Al exigir explicar estos principios, el método estructural recaba de sus fuentes la realidad como un sistema compuesto por la razón cultural y por la acción social, aquellos elementos que permiten seguir con cierta coherencia el comportamiento de los universales en sus principios y de estos en sus adaptaciones. En tanto, la comparabilidad de una forma cultural aumenta en proporción directa con el menor número de contenidos, esta disminuye en la medida en que las relaciones de los elementos incrementan su número de variables. La formalización incluye, pues, una cierta desposesión de contenidos y es inherente al propósito de reducir el número de variables que puedan introducir confusiones en la explicación de los principios de sus elementos componentes. La formalización estructural tiene sus ventajas, en el hecho de que la comparabilidad se da más en los principios que en las funciones y más en las funciones que en las adaptaciones. Cuando quiere explicar relaciones de tiempo y espacio, entonces el método de la antropología estructural tiende a debilitarse y se adapta menos a los principios y a las razones culturales universales, y se adapta más, en cambio, a las situaciones y a las relaciones de ámbito particular. Esta formalización supone distinguir, además, los universales de entre los particulares y supone, por añadidura, establecer una relación de independencia entre los universales y los particulares. Supone separar la realidad histórica y empírica de la realidad constante y supraempírica. En un contexto, la formalización cultural que resulta de este intento de universalización de los elementos equivale a producir una explicación racional o de índole teórica que es, en suma, inherente a todo procedimiento de separar lo constante o permanente de lo circunstancial o inconstante. Por estas razones, el principio que se subraya en la comparación estructural consiste en la idea de que, si bien son grandemente diversos el mundo de la mente y el del lenguaje, cuando se consideran en términos de sus contenidos, no lo son tanto, en cambio, cuando se consideran en términos de sus leyes. En este último caso, es más bien limitado. Esta última conclusión es la que explica las diferencias que mantienen los estructuralistas con otras metodologías. Podemos también reconocer en la antropología estructural algo más que una abstracción de carácter cultural. En este sentido, el estructuralismo tiende a formalizar también relaciones entre funciones sociales y entre estructuras sociales. Ambas implican el desarrollo o la creación de nuevos tipos de estructuras y es el estudio de funcionamiento de una estructura lo que permite al antropólogo estructural explicar la estructura. Esto es lo que vio Radcliffe Brown, 1952, cuando decía que una estructura social es igual a las relaciones reales que unen a los miembros de una sociedad, pero al mismo tiempo decía que la estructura es siempre más estable que los individuos que son parte de ella, en tanto siempre participa de una cierta continuidad. La tarea de estudiar la morfología de una sociedad es la más importante actividad del etnólogo y esta debe entenderse como un método de establecer cómo se relacionan las funciones sociales. Solo así podemos entender cómo son los patrones de comportamiento. Y solo cuando observamos las reglas y las normas de este comportamiento es cuando podremos conocer los intereses y los valores subyacentes en dichas relaciones sociales. En cierto modo, estos son postulados de inercia. Pero la posición habitual del antropólogo es en cuanto a mantenerse adscrito a la idea del método simpático. Es equivalente a trascender dicha inercia como cuando se considera que las necesidades de una sociedad son equivalentes a las funciones de la estructura social. Esta interacción es siempre dinámica. En este sentido, en el conjunto de la antropología contemporánea se contempla un interés, del que no están fuera las estructuralistas, por estudiar tanto los contenidos culturales como productos como los procesos, que ellos derivan de la misma relación social. En este momento,
aunque el método estructural tiende a la reducción y a la comparabilidad y tiende por tanto a percibir que esta es más una función de la estática que de la dinámica, lo cierto es también que el estructuralismo manifiesta una tendencia creciente a estudiar los acontecimientos y las situaciones que validan el concepto de estructura como causa. En cierto modo, esta es una manera de comprobar hasta qué punto una razón estructural confirma su relación formal en una relación social. Esta es, por tanto, una manera de probar la validez o congruencia relativa de sus fines. Hasta ahora, sin embargo, es muy lento el proceso en dirección al estudio de los procesos entendidos como causas o decisiones que crean factores, por cuanto esta clase de estudio no refiere propiamente a un método estructural, sino a un método de estudio de lo estructurante. En cierto modo, lo estructurante es también equivalente a partir de un proceso en el cual encontramos implícitas motivaciones y decisiones que en cada caso se convierten en causas de una estructura. En tanto, causas derivadas de un comportamiento pueden considerarse eficientes y su análisis corresponderá a una explicación psicológica. No obstante, en tanto la explicación es propiamente estructural y se establece sobre la forma final, no es estructurante o psicológica, sino formal, dada de por sí y estructurada. La diferente significación del fenómeno hace evidente que la explicación estructural no refiere al proceso ni a las decisiones que se van dando, sino a los efectos finales de dichas decisiones. Trasladados a una concepción analítica, donde la formalización estructural refiere al estudio de las categorías que resultan de la misma acción, convalidando la organización cultural y sus razones, vemos que esta clase de investigación debe ser propiamente una teoría etnográfica de la comunicación. Para este objetivo, debe satisfacer un cierto número de requisitos. Por ejemplo, debe existir congruencia y continuidad entre los elementos considerados como estratégicos a los fines de la explicación y las relaciones que se establecen en el marco del patrón cultural. Por eso, los símbolos que sirven para comprender el código de la relación social serán secundarios cuando se consideren en términos de los acontecimientos dentro de los cuales intervienen, de los conjuntos que resultan y de los efectos que ejercen sobre los elementos que forman parte de él. En tal caso, vale para esta clase de análisis lo que Hilmes considera ser una condición necesaria en la lingüística, entendida como un estudio de la comunicación, lo cual debe ser capaz de relacionar los códigos con los contextos y lo cual estima posible solo acudiendo al procedimiento de prolongar el análisis al estudio de los patrones tal como se manifiestan en acontecimientos, o sea, en contextos específicos. Vista así la cuestión, las funciones deben tener primacía sobre las estructuras, por lo cual se hace indispensable que uno generalice las particularidades, pero también que particularice las generalidades. Esta interpretación es precisamente la que obliga al método estructural a partir de principios funcionales, a referirse a los contextos situacionales, a estudiar cómo o hasta qué punto los códigos que nos informan sobre las normas de la comunicación explican también la situación, el contexto mismo de la relación social. Así, cuando un elemento de la estructura cultural es considerado en términos de su comunicación en acontecimientos específicos, son estos los que deben proporcionar su significación al análisis, más que sus mismas reglas formales. La transmisión de estas reglas por medio de procesos de socialización es, por ejemplo, diferente cómo se comunican realmente estas reglas en la misma acción. Esto significa que el grado de integración de las reglas y su adaptación es un fenómeno que debe percibirse en la misma estructura de la comunicación, con lo cual resulta que metodológicamente ésta ocupa una posición primaria y la regla es una secundaria, aunque en cada caso ambas son interdependientes. Esta clase de análisis implica el estudio del orden de los factores que intervienen en la comunicación social. Esto hace significativo el estudio de los tipos de subordinación y de dominaciones sociales, en tanto cada uno de estos describe el sentido de la acción en su contexto. Por ejemplo, edad, sexo, estatus, grupo o de clase, y valores inherentes a la comunicación. De este modo, entonces, el estudio de la comunicación no se limita a determinar solo relaciones entre elementos, sino que dota a estos de significación en su misma relación como causas, esto es, en sus efectos sobre los elementos y en el significado que tienen las funciones en su desarrollo relacional.
El estudio del orden funcional y factorial es así una investigación que pone en análisis el sistema de ordenamiento de la acción. En cierto modo, es una clase de estudio equivalente a considerar las reglas y las normas de la estratificación vistas en las funciones individuales que se manifiestan en una sociedad. Lo que cuenta entonces es cuándo un individuo puede escoger y cuándo no, con lo cual se pone en evidencia el fenómeno de la comunicación en tanto éste constituye un factor unificador dentro del cual convergen teorías y métodos diferentes. El estructuralismo antropológico es, por tanto, un método que se ha propuesto comprender la realidad recurriendo a la explicación de los elementos en sus comunicaciones, pero también a partir de la organización cultural que es previa a la manifestación de estos en forma de comportamiento social. La antropología estructural viene a ser una verificación científica de la noción dialéctica intuitiva de los filósofos racionalistas en cuanto refiere a la manifestación empírica y social de esta noción en fenómenos estratégicos. Establece la viabilidad del método de comprensión en los efectos del sistema cultural y en lo dado como condicionantes mutuos de la explicación de la acción. La explicación estructural se basa en establecer cuáles son las opciones, aunque no define, en tal caso, cómo se toman las decisiones mismas. Solo reconoce que las decisiones se toman. Esto es, la explicación estructural no está generalmente interesada en saber cuáles son los procesos o decisiones que producen factores o causas, pues que en realidad se ocupa de los efectos o del cómo ha resultado la acción más que del cómo ha sido tomada la decisión. De esta manera, la explicación estructural trata con fenómenos que son irreversibles, lo cual significa que no se ocupa de predecir la acción ni sus factores, excepto aquellos que se consideran dados como opciones del comportamiento. La explicación estructural es, por tanto, un resultado que no implica conocimiento de procesos.